Pues, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la mañana? Bien. Muy bien, hombre. Ajetreado. Vale, mira, Felices. me gustaría empezar hablando acerca del tono que tiene la peli, porque según va avanzando se va volviendo mucho más oscuro. Es casi una peli de terror en muchos momentos. Entonces, ¿cómo se ha construido ese relato a través de un poco del género? Yo creo que es uno de los grandes retos de la película, es precisamente el manejo del tono y del género, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con jugar con las herramientas de la dirección a favor del punto de vista del protagonista, de la protagonista en este caso. Es meterme en su cabeza e intentar ver cómo ella ve esa pesadilla. Entonces ahí ella y yo pues hicimos un juego, ¿no? Coqueteando con el terror, bueno, sí, con el thriller, con el suspense, ¿no? Con el misterio, que imaginándonos lo que uno vive cuando vive una situación así, ¿no? Yo siempre lo digo, puedes atravesar el mismo pasillo de una redacción 20 veces, pero si lo tienes que atravesar el día que te van a despedir, ese pasillo es más largo, ese pasillo es más oscuro, ese pasillo se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace la película, jugar desde el punto de vista del protagonista, ¿no? De la protagonista con herramientas visuales. Hablando del pasillo, hay una escena en la que estáis vosotros dos en la habitación ya, ese clímax, que creo que es la secuencia más incómoda, más perturbadora de la peli, ese cara a cara, y que ya se va anticipando en ese pasillo angosto en el que vas caminando, que parece que no se acaba nunca a pesar de que son solo un par de metros. ¿Cómo se planificó esa secuencia? ¿Cómo le hicisteis para generar ese...? No sé si fue tan tenso en rodaje, si notabais esa energía ya. Fue lo último que grabamos antes de terminar, o sea, era eso y fin de rodaje, aplausos, o sea, que es curioso que esa escena fuese la última de todo el rodaje. No se grabó en el mismo momento que el pasillo tampoco, entonces, bueno, no sé, pero como yo la viví con muchísima emoción e intensidad porque tenía como el nudo en el estómago de saber que después de eso ya se acabó el rodaje, entonces era como... No sé, fue muy... Lo recuerdo como... No sé, recuerdo vivirla con emociones a flor de piel que me ayudó mucho también para todo lo que pasa, todo lo que le pasa al personaje ahí. Claro, no es casual que estuviera al final del rodaje. Yo la quise mantener al final desde el principio con los riesgos que eso conlleva, porque es una escena... Es una escena muy importante. Que fue el último día de rodaje, el último. Precisamente porque quería que estuviera siempre presente la amenaza de esa escena, ¿no? Porque era una escena muy importante para los dos, sobre todo para Esther, ¿no? Y ¿no? Esto que estás rodando dices, joder, queda esta escena. Porque si la hubiéramos rodado antes, pues de alguna manera dices, bueno, ya me he quitado esa escena, ¿no? Pero yo quería mantener esa tensión en todos, en ella, en mí, en Pedro. Y respecto al pasillo, jugamos mucho en el pasillo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántas veces recorriste ese pasillo, no? Hubo como 2 días que fue pasillo. No hacía más que subir y bajar el pasillo. Caminar. Sí, la sí. subimos a una dolly para que pareciera que está levitando en un momento dado, como si estuviera atraída por el magnetismo de la puerta. Hubo otro plano en el que la hice caminar hacia atrás, para luego en montaje ponerla hacia adelante, ¿no? Y que su andar fuera como un poco extraño, ¿no? Pues ahí es lo que digo, con sacar las herramientas que uno tiene en la caja para potenciar el punto de vista, sí. Y entiendo, eso es guay porque, claro, fue el último que rodaste y en la propia peli también hay muchos encuentros entre vosotros dos que siempre tienen esa tirantez, esa tensión. Al principio conocemos esa confianza que hay porque son prácticamente familia, pero siempre hay ese rum de que hay algo raro entre ellos, hasta que al final empezamos a descubrir cómo evoluciona todo. Entonces, no sé cómo gestasteis esa relación de los dos personajes. No había nada que gestar, es decir, se daba, ¿no? Está escrito en el guión y si tú tienes sentido común, sabes leer y sabes comprender y luego sabes vivir como actor o como persona actuante, no lo sé, o sea, yo creo que de alguna manera es el método que tiene que escribir un libro, el método Casablanca. Y ves a Esther y Esther es Elsa y yo soy Ignacio y de pronto en el guión hay unas cosas que han escrito otros señores estupendamente, pues con hacerlo tuyo y irlo viviendo
Sí que es verdad que lo que dice Polo, de colocar la gran escena al final del rodaje, que no me acordaba, sí que te queda como el gran reto, ¿no? Porque a veces hay esta cosa muy triste en las películas de que la gran escena la haces el primer día y lo demás ya dices, ¿y ahora qué hago aquí todos los días esperando, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes la gran... Para mí era la escena más difícil, yo creo, esa escena era la más difícil, sobre todo porque es la escena donde el personaje habla más y sobre todo donde hace una metáfora y hay mucho subtexto y mucha ironía, mucha maldad. Pero por lo demás, cuando tienes un buen guión y tienes un buen compañero, una buena compañera como es Esther, en ese caso, estas cosas dan mucha pena cuando dicen corten, lo tenemos, ¿sabes? Dan ganas de seguir probando, de seguir jugando. La escena del baile era muy... era la que sí que había. ¿Cómo te has preparado? Bueno, pues bailando con Esther un día en una sala, allí intentando bailar, intentando llevar el ritmo del vals, que luego resulta que te lo quitan y no oyes nada y tienes que ir haciendo como que bailas porque no se puede, son las pequeñas misterios y dificultades de los rodajes. Esa escena también tiene mucha enjundia, ¿no? Sí, esa era muy disfrutable. Es que si te fijas al final, las tres grandes escenas que tenéis, la última porque el texto era muy difícil y las emociones que hay ahí, pero la de la piscina había como inconvenientes externos, ¿no? que os hacían estar incómodos. La piscina, el frío, ¿no? El frío. Una noche entera en una piscina. Íbamos bien acompañados de tequila. Sí. Ya te digo. Se lo callamos y luego cuando se trae de peja de puta, me lo ha dicho. Qué frío. Ya ves. Sí. Y yo fueron dos, porque estaba la de... Tú fuiste dos, claro. A pesar del tequila hacía un frío que Sí. flipas ahí, estabas congelada. Y Pedro, ¿cuántos largos te hiciste en la piscina? Madre mía, muchísimos largos y algunos que no servían para nada y algún- porque la cámara no estaba conmigo. O sea, Un momento en el que Pedro me dijo, oye, ¿me estás viendo hacer largos? Y yo estaba en Esther. con un estaba plano, en primer ¿no? plano de Esther y yo nadando detrás de fondo. Una piscina olímpica. Y sí, pero eso te hace salir de la piscina reventado, agotado, con una respiración, con un... O sea, al final lo externo también ayuda mucho en las escenas. Por eso uno siempre intenta que pasen cosas, ¿no? No que sea una escena de dos personas de pie paradas mirándose. De ahí planteamos el baile, o de ahí planteamos la piscina, ¿no? Que fueron encontronazos con cosas que hagan, no sé, que la escena sea más incómoda, más difícil, ¿no? En contraposición a esos aspectos externos, me parece muy interesante que respecto a tu personaje, Esther, a Elsa, en la novela es un personaje que habla todo el rato, habla entre comillas, porque al final no dejan de ser sus pensamientos, pero siempre la estamos oyendo a ella. Y aquí tu personaje escucha más que habla, es un personaje que está más tiempo callada reaccionando a lo que le dicen y pensando en su cabeza, pero habla poco en comparación con ese referente literario. Bueno, porque eso es el punto de vista también a la hora de... claro, no es lo mismo leer que el cine que ves, ¿no? Entonces, bueno, es así porque es todo lo que vas viendo con ella, vas a su lado, viendo, escuchando todo lo que ella ve y escucha, y por eso es el punto de vista y es lo bonito y lo que espero que le pase al espectador, ¿no? Que lo viva como si le estuviera pasando a él o a ella, al lado de Elsa. Pero entiendo que también tiene ese punto de reto, porque al final no es lo mismo hablar, dialogar, que estar callado escuchando y que parezca natural ante la cámara. Bueno, pero yo creo que es más fácil, porque solo tienes que de verdad estar ahí escuchando y viendo lo que está pasando a tu alrededor. Pero yo voy a lanzar una... no sé, quiero decir, lo que haces es muy difícil en la película. Yo creo que tú no eres consciente de lo bien que lo haces, porque a Esther se le ven los pensamientos en la mirada. Y eso significa que los tiene en la cabeza. Eso significa que está en la escena, que está muy pendiente de lo que ocurre en la escena. Y yo fíjate que podría hacer un montaje con todas tus reacciones a frases de Pedro, a frases de tal, y en esas reacciones hay contenido, hay mensaje, hay palabras, ¿no? Y yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar, el gran reto es lo que dices tú. Necesito una actriz a la que le pueda ver dudar, tener miedo, enfadarse,
revelarse solo con su mera presencia. Y eso no es fácil, ¿eh? O por lo menos no es fácil encontrarlo. Para ti es fácil, pues probablemente porque lo incorporas de una manera muy natural, que es estando en la escena, como bien has dicho. Pero al final, yo que curro con muchos actores, ¿no? Y yo siento que no siempre, porque hay tantos elementos en el set que a veces el actor está preocupado por esos elementos y no por lo que está pensando el personaje en la escena, ¿no? Y la primera vez que trabajé con ella, que te acuerdas que quedamos un día para hacer un primer acercamiento, mucho antes de rodar, dije, hay pensamiento, yo le estoy viendo lo que piensa, ¿no? Y dije, está en la escena, lo va a hacer de maravilla, ¿no? Pues no sé si querías añadir algo, Pedro, porque te he visto sonreír antes. ¿Qué no piensa? Que está en completo desacuerdo con lo que acaba de decir Polo. Dilo. ¿Qué? No, generamos debate. No, sí, me parece, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. Pues nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero no haberme repetido mucho con las preguntas y mucha suerte. Para con nada. el proyecto. Muchas gracias. 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 Perfecto, gracias.